Especial de prensa en Iquique Televisión. En esta oportunidad, en esta modalidad virtual, vamos a conversar con el gerente de la Asociación de Industriales, Marcos Gómez, para saber un poco el análisis que se hace desde los industriales después de 2 meses, prácticamente se cumplieron 2 meses, ¿cierto?, del primer caso de coronavirus en nuestro país. Marcos Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta conversación virtual. Muchas gracias por el contacto y acá estamos trabajando ya desde la oficina. Sí, Marco, un poco, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes? Han pasado 60 días desde el primer caso y esto, por supuesto, ha traído enormes complicaciones en en todos los aspectos de nuestro país. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo visualizan? En el caso de Iquique, hay un punto de inflexión que se produce alrededor del 17 de marzo, donde efectivamente hay muchas empresas que toman la obligación, podríamos decir, o la decisión de trabajar desde sus casas. Han implementado paulatinamente el sistema de teletrabajo o trabajo a distancia. Posteriormente, el Estado reacciona y crea algunas modalidades que implican ya sea el pacto de reducción de jornada, algunas empresas toman el turno y de alguna forma formalizan este sistema de teletrabajo, que no está exento de problemas por el tema tecnológico y, por cierto, por la falta de costumbre en muchos casos y por la falta de desconexión que tienen muchos funcionarios respecto del trabajo durante el día. Yo siempre he escuchado que la gran mayoría de los trabajadores dicen que trabajan más que antes, Sí. independiente de que haya una reducción de su jornada. Todos lo hemos tenido que adaptar, pero ha faltado, no estamos preparados para este tema, digamos. O sea, no, ¿Y eso ha significado una merma, ponte tú, en la productividad, en lo que se logra hacer? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Mira, los ejes económicos han tenido distintos comportamientos. Yo te diría que los más afectados, lejos, y los que van a tener más tardanza en volver a la normalidad va a ser el sector gastronómico, turístico gastronómico. Un 100%, ponte tú, de normalidad, digamos, antes del coronavirus. ¿Cuánto es lo que se está trabajando? ¿Se está trabajando en un 80, en un 90, en un Por eso 50? te estaba haciendo la desagregación por rubro. Yo te diría que la minería, desde el punto de vista productivo, no ha parado. ¿Ya? Ellos Ya. se han mantenido. Lo que pararon fueron efectivamente todos los proyectos y lo que era no era absolutamente indispensable para la marcha de la minera. Yo creo que ellos están trabajando un 60% en total del trabajo que había anteriormente. Los grandes afectados obviamente han sido los proveedores locales. Los proveedores, muchos han mantenido su trabajo, pero otros han sido, sobre todo lo que son los nuevos proyectos. Recordemos que acá teníamos el más grande proyecto de Chile, que era QE2. En general, si nosotros hacemos un promedio de todas las actividades, yo creo que estamos trabajando el 35-37%, más o menos. O sea, un impacto enorme. Enorme. Y todavía no lo sentimos. Hay muchas empresas que todavía no creen que esto es relativamente temporal, están recién iniciando sus medidas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, con ciertas suspensiones o modificaciones de su horario, pero hoy día yo creo que todavía no se recoge en los índices, tanto laborales como económicos, las consecuencias finales que esto va a traer, sobre todo en una región tan sensible como la nuestra. Sí. El paquete de medidas económicas que ha dispuesto el gobierno, se han hecho anuncios en distintos ámbitos, de distintos ciertos montos, dependiendo del tipo de empresa, en fin. ¿Cómo ha sido evaluado en este caso, por ejemplo, por los asociados de ustedes? Mira, nosotros trabajamos con pymes más o menos grandes, ¿ya? Y grandes empresas. Para ellas no están específicamente creados los paquetes, independiente que los usan muchos. ¿Ya? Estos son paquetes que están orientados a la transformación de ciertos elementos de las pymes, es decir, conservar ciertos elementos de liquidez a través de la postergación de ciertas obligaciones desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista laboral y también con la entrega de ciertos créditos o ciertos préstamos de naturaleza blanda. Y desde el Hoy día, punto de vista del empleo, ¿cómo anda? hoy día la cuantificación de los efectos todavía no está porque el trimestre móvil recién se cerró en marzo.
Ya. anterior. Por lo tanto, estaba tomando los primeros 3 meses del año. Y ahí todavía estamos con los efectos del estallido social, que también ha tenido su impacto y también subió, obviamente, el desempleo en relación el mismo trimestre móvil del año anterior. El impacto recién lo vamos a sentir en los próximos meses, es decir, en agosto, septiembre, cuando salgan el impacto de esta época. Sin embargo, las medidas del gobierno están orientadas a tratar de que las personas no desvinculen o sea, que no hay un término en la relación laboral. Y por eso creo este paquete de medidas que van orientadas a ese ámbito, en mantener la relación laboral. Por lo tanto, los índices van a ser un poquito, no quiero decir la palabra mentiroso, pero no van a reflejar una realidad. La persona no va a estar trabajando, pero no va a estar desempleado. ¿Ya? No sé si entiende o sea, Sí, no va a sí. estar O con sea, pega. las personas van a permanecer en el concepto de empleados, pero están Exacto. recibiendo una remuneración inferior a la que era la O a normal, veces, digamos. o a veces no van a recibir. Solamente le van a estar pagando sus leyes sociales, o sea, desde sus cotizaciones previsionales. ¿Cuál es el escenario de futuro, Marcos, que ustedes visualizan? ¿Esto está para 2, 3 meses más, o 6 meses más, o hasta el próximo año? ¿Qué es lo que han visto ustedes? Mira, esa es una pregunta que nos han hecho bastante y también le han hecho a otras entidades que pueden manejar un poco ciertas aproximaciones de lo que va a pasar. Sin embargo, esto es, como te contaba en un principio, muy dinámico. Hoy día tuvimos, por ejemplo, 22 contagiados de los bolivianos que llegaron acá en la región. Sí, Y esto incide directamente en la capacidad hospitalaria que tenemos como región. Es una medida muy centralista. A nosotros nos molestó mucho como industriales eso, porque obviamente nos tratan un poquito como patio trasero, ¿ya? sí. Derechamente la Cancillería. Sin embargo, esto va a incidir directamente en la aplicación o no de ciertas cuarentenas. Y cuando nosotros aplicamos cuarentena en una región, cambia el escenario completo. Por lo tanto, ¿Y si ustedes nosotros... visualizan, a propósito de ese tema, visualizan una cuarentena próxima acá? Tuvimos 60 casos este domingo, realmente un récord, y pareciera que la gente no ha tomado mucha conciencia porque tú ves lleno de repente, ¿cierto? Los lugares donde se aglomera el público, van a comprar a los terminales, van a distintos lugares y uno ve lleno de gente, mucha gente en sus vehículos también, no sabemos un poco qué es lo que hacen paseándose por la ciudad. Y si no hay una cuarentena, bueno, esto se va, a lo mejor el crecimiento va a ser exponencial y va a ser más grave todavía. Bueno, yo creo que es bastante comprensible la actitud de la gente. Estar encerrado ya por 2 meses es desesperante para Mm. cualquiera. Los efectos psicológicos son un elemento que hay que considerar también. Por otro lado, el gobierno ha tratado de dar ciertos elementos de normalidad para la actividad económica, pero no quiere decir que pongan una pesa a la salud respecto de la actividad económica, sino que es tan importante como el contagio y las muertes que se pueden producir, que son lamentables. También hay un elemento económico. Yo, para pagar el sueldo del médico y para comprar la mascarilla en el hospital, necesito insumos, necesito economía, necesito movimiento, necesito impuestos. Y eso me lo entregan las empresas, la parte privada. Por lo tanto, si nosotros no aprendemos a vivir con esto, tomando las medidas de seguridad, no nos vamos a morir del virus, sino que nos vamos a morir finalmente de hambre. Y tan frío como lo digo, porque si esto hacemos una proyección de lo que está pasando hoy y también comparándolo con lo que está pasando en Europa y en otros países, la situación es crítica. ¿Ya? Hoy día el único país que está teniendo cierto grado de normalidad es donde empezó esto, que es China, paradójicamente. Saque Sí. usted su conclusión. Sí, y en ese sentido, ¿una cuarentena piensas tú, a agravar la situación o podría mejorarla? Mira, los expertos, yo no soy experto en epidemiología, pero los expertos nos han señalado que la cuarentena ayuda, pero establece ciertos ciclos, es decir, las curvas efectivamente se aplanan, pero posteriormente, terminada la cuarentena, se vuelve a elevar. Yo tengo familiares que trabajan en clínicas en Santiago y me dicen, existen, y son jefes de las unidades broncorespiratorias, y me dicen, están los que se enfermaron y los que se van a enfermar. Es decir, nos vamos a enfermar tarde o temprano la gran mayoría, ¿ya? Y tenemos que aprender a vivir con eso y tenemos que proteger a nuestros adultos mayores, que son los que van a ser más afectados con este tema, pero es algo que llegó para quedarse. Es un virus que se comporta normal en relación a otros focos de infección. Por lo tanto, lo que quiero señalar es que nosotros vamos a tener que aprender a trabajar y a volver a ciertas actividades
tomando las precauciones del caso. Y reitero, nos vamos a enfermar, pero tenemos que efectivamente tomar las medidas y ver que las autoridades, el hecho de establecer una cuarentena son medidas de urgencia ante brotes demasiado violentos, y eso es lo que podríamos llegar a tener acá en Iquique, sobre todo considerando ciertas acciones de este último tiempo de la Cancillería que han sido bastante cuestionables. Bueno, Marcos Gómez, queremos agradecerte que nos hayas acompañado en esta entrevista virtual hoy día acá en Iquique Televisión. Muchas gracias y esperemos que ya nos encontremos en un set, ojalá a fin de año. Ojalá. Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad con Marcos Gómez, gerente de la Asociación de Industriales. Chao. Ok.